viernes desde diciembre, ahora enero. Así es que vamos a tratar un tema precioso titulado El Pacto Eterno. Así es que, Charlie, el tiempo que resta es todo tuyo. Ay, madre mía, yo con este micrófono abierto aquí, ¿eh? Buenas noches, No se escuchó nada, ¿eh? buenas noches, que Dios los bendiga. La paz de Dios está con todos nosotros. Ya estamos por aquí entonces con el tema número 11. ¿Qué les parece? Como que no quiere la cosa. Pues inicio con los acostumbrados anuncios ya, que les recuerdo para entrar a la página y ver todas las prédicas que tenemos. Casi todas de aquí en Amigos de Betania por Siempre, pues ponemos bit.do/prédicas. Y ahí aparecen, ahí está el tema del pasado día 6 de enero. Y también podemos poner bit.do/más Biblia. Y nos lleva al blog, donde como ven, en estos días pude hacer el índice de 3 temas más. Los temas 5, 6 y 7. Y eso fue el sábado, me paré después de ahí. Y aquí entran, como siempre. Pueden entrar, ahí ven el título del tema. En este caso está por número. La breve reseña de qué trata el tema, el tema en general, el día que fue predicado. Perdón. Y el índice. Este salió un poquito largo, sí, bastante detallado. Y cuando le dan ahí, le lleva precisamente a ese lugar. ¿Quiere ver la espada de la bestia? En el minuto 45:11. Y te lleva ya a ese minuto exactamente. Y ahí te va diciendo. Eso con el tema, ay caramba, con el tema 5. Denme un segundito aquí que me dio la calambrina de Ambrosio a esto. A la cámara. A la cámara no, la cámara está buena, sino el trípode que la agarra. Vamos a ver si ahí se está quieta ya. Pues también les digo que a las hermanas que les regalé el galón de agua de la playa de Valladolid, la mejor agua de mar que me he tomado, están encantadas. Y los testimonios, miren, ustedes no se imaginan. Una cosa tremenda. No deje de tomarse su agua. Donde quiera que usted esté, puede ir a cualquier playa que el agua no esté contaminada. No tiene que ser necesariamente una playa en específico. Yo le hago el énfasis en esa porque no todas las aguas son iguales, pero esa ha sido la mejor. Pero cualquiera que usted consiga, porque las otras que yo tomé también me hicieron bien, pues le van a servir. La toma diluida, así, el agua de mar. Luego vamos a dar un tema nada más especialmente de eso cuando estemos ya con el tiempo más avanzado en lo que hacemos. Y no se van a olvidar de mí. Yo hasta le pedí perdón a Dios en esta semana porque el Señor me había puesto eso en la mente y me había dado ese conocimiento a través de la lectura. Desde antes de yo casarme, hace más de 15 años ya. Y hace un par de meses que fue que vine a ponerlo realmente en práctica. Así que ya ustedes saben cuánta gente yo habría ayudado si hubiese puesto eso en práctica desde antes, y hoy lo comparto siempre con ustedes, aprovechando la oportunidad, para que también le puedan sacar el beneficio, así como yo se lo he sacado. Pues, vámonos entonces al tema 11 de esta serie, Apocalipsis 3, el sello de Dios y la marca de la bestia. Hoy mirando un apartado especial, ya acabamos de ver el texto, con el pacto eterno o la ley de Dios, que es el pacto eterno que Dios ha hecho con su pueblo. En el sentido que vamos a ver aquí, la ley de Dios con sus características. Tomamos como lectura bíblica Apocalipsis 14:12, donde se nos dice, luego de ese conflicto que se nos presenta en el capítulo 13 que hemos venido estudiando, donde la bestia que surge del mar, el papado, se ensaña contra el pueblo de Dios, hace todo lo que quiere, dice todo lo que quiere,
recibe su poder, su trono y grande autoridad de Satanás mismo de manera consciente. Ellos lo saben, así que cuando dicen que son representantes de Dios en la tierra o que son cristianos, simplemente están hablando mentira y engañando. Y entonces así deshace con un tiempo de primacía. Se afianza desde el año 538 de nuestra época, cuando con la ayuda de Francia se establecen venciendo al tercero de los últimos o de los reinos que se le oponían, de la división del Imperio Romano, que eran los ostrogodos. Antes habían vencido ya a los érulos y a los vándalos. Y entonces ahí ya no había prácticamente quien se lo pusiera en Occidente y reinó supremo el papado. Reinó sobre las personas tanto en el sentido temporal, es decir, de lo material, como en el sentido espiritual. Y luego entonces recibe una herida de espada, una herida de muerte, que la Biblia más adelante dice que el que a espada muere, a espada ha de ser muerto. Y también lo recibió de parte de quien le dio tan gran ayuda para establecerse, que fue Francia misma en el año 1798, pues se le quita la espada a la cual tenía acceso el papado, que era la espada del poder civil para castigar a los herejes. Hoy nosotros todos caemos en la categoría de herejes, todo lo que estamos aquí, simplemente por no reconocer la autoridad de la iglesia ni de manera directa ni de manera indirecta, y por predicar la cosa que predicamos, denunciando los engaños, tanto espirituales como materiales del papado y de las hijas del papado, que son esas iglesias protestantes que han apostatado de la fe también, y de los gobiernos que hacen contubernio con ese poder, con Babilonia, y hacen una gran alianza económico-espiritual que se extiende al ámbito educacional con la doctrina de Babilonia y también, perdón, a lo que es todo lo que está permeado por los dirigentes políticos, reyes de la tierra, que es la vida social en sí. Si nos afecta a todos, a todos, a todos, a todos, no hay quien no salga afectado en el mundo entero de las políticas de Babilonia. Y en el tiempo del fin, entonces, aparece otro poder de alcance mundial que, aunque aparenta ser cristiano, realmente recibe la misma ayuda de parte de Satanás y termina hablando como un dragón. Eso está en la segunda parte del capítulo 13 y nos referimos a los Estados Unidos de América, que cada vez se van metiendo más en el ámbito religioso y apartándose de esos principios que dice enarbolar los principios de Cristo, donde pone al reino de Dios por un lado y al reino de César por otro. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, aunque César todo lo que tiene le viene de la mano de Dios. Entonces hay que respetar a las autoridades terrenales que han sido impuestas por Dios y representan la autoridad divina. Aún cuando no estemos de acuerdo con ellas, hay que guardarle su debido respeto. No significa que vamos a estar de acuerdo siempre, pero hay que guardarle su respeto. Ahora, en el momento de que haya que denunciar algo, pues se denuncia, pero con el debido respeto. Y la ley o el reino de la iglesia aparte. Y ninguno de los dos reinos debe mezclarse nunca para ayudarse o promocionarse uno con otro, porque eso trae lo que traerá lo que se describe en Apocalipsis 13, esa gran persecución al final de la historia contra aquellos que no quieran adorar como manda el Estado por influencia de la bestia, ayudada por las hijas. La misma historia que pasó cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Herodes pasándose de trago con el vino de Babilonia, hoy en día sería, y dijo y le prometió villas y Castilla a la jovencita Salomé, la hija de la madre, que era Herodías, y le prometió todo lo que ella quisiera, hasta la mitad de su reino, después de ese gran baile, después de esa gran exhibición que le hizo y que le satisfizo a Herodes, y ella lo que pidió fue la cabeza del Hijo de Dios, del profeta de Dios, del hombre de Dios, de Juan el Bautista. Y ahí Herodes se le quitó un poco la borrachera, pero aún así ya había dado su palabra delante de todo el mundo y le fue más pesado esa ignominia que el pasar la vergüenza delante de todos ellos y le mandó a buscar la cabeza de Juan. Y así terminó la vida de Juan, de lo cual nosotros somos los representantes, o él representa nuestra obra hoy, aquello que preparamos el camino para la venida del Señor.
Aquellos que salimos al desierto a predicar esta cosa, porque en los templos ya no se predica ni se permite que se predique. Gracias a Dios que después de los encierros, después de la pandemia, que el grifo estaba bien cerrado en todas las iglesias, no te dejaban predicar de nada. Bueno, pues ahí no pudieron evitar porque la gente estaba pidiendo, deseando saber de profecía. Y ahí surgimos algunos con unos programas a las 6 de la mañana, otro a las 5, otro a las 7, otro los sábados, etcétera. Y otros que nunca hablaban de profecía a nivel de denominacionales, etcétera, pues empezaron a hablar de profecía, ya ustedes saben. ¿Por qué? Porque la gente quería saber eso y ya no se le podía cerrar la predicación a muchos de nosotros, a los cuales antes se nos cerraba, pero providencia divina, ¿verdad? Hoy en día entonces estamos denunciando esta misma cosa todavía que se puede, que tenemos tiempo, que tenemos acceso al internet, porque pronto para acceder al internet, como vimos en el tema de la CBDC, tendrá que ser por identidad digital. Acceder al internet, al metro, a cobrar, a comprar, a vender, a ir a los supermercados, a los hospitales, a todo. Vamos a tener que tener esa identidad digital y ahí va a estar registrado todo lo que es nuestro historial médico, financiero, de todo, papeles de buena conducta, judicial, todo va a estar ahí. El data crédito, como le decimos República Dominicana, todo eso de la vida social y de todo lo que tú tengas registro financiero va a estar ahí. Pues entonces, en ese ambiente donde en Apocalipsis 13, que aunque no lo hemos tenido en pantalla para hacer el resumen más rápido, todo lo que se resalta allí es sobre la adoración. Y eso sí lo vamos a poner en pantalla. Denme un segundito. ¿Ah? Dice ahí, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y terminan con eso adorando al dragón y adorando a la bestia. ¿Mm? Adoraron al dragón aquí y adoraron a la bestia. Esa bestia así deshace, como ya dijimos, pelea contra los santos y los vence y terminarán adorando a la bestia, a aquellos moradores que no le han entregado su vida a Cristo y por lo tanto que no hayan sido escrito su nombre en el libro de la vida, que no hayan entrado en el servicio de Dios. Cuando viene la segunda vez a los Estados Unidos, pues en eso es que se enfoca cuando da el salto a la apariencia del cordero a hablar como dragón. Dice aquí que ejerciendo todo el poder de la primera bestia y la primera bestia recibe el poder del dragón, pues hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Hace grandes señales, engaña a los moradores de la tierra, todo para hacer una imagen de la bestia, que esa bestia, esa imagen hable e hiciese matar a todos los que no la adorasen a ella misma, la nueva forma de gobierno. Así que tendremos a los tres, el papado, los Estados Unidos y una forma nueva de gobierno a nivel mundial con la semejanza de la bestia, unión de iglesia y Estado, y el que no se ajuste a eso ahí, que haga lo que impongan los gobiernos a nivel mundial y todo tiene la misma línea de Laudato Si, la encíclica papal del 24 de mayo de 2015, donde en el punto 217, 213, 217, me va siempre, lo confundo esos números, creo que es el 213, pues se pone el domingo como día de reposo, como día de la solución, de la sanación de los problemas del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente. Entonces eso ahí nos lleva a llegar a tener un control sobre cada individuo que existe en este mundo. Y se pone una marca y nadie puede comprar o vender si no la tiene, o también si no tiene el nombre o el número de la bestia. Y ese número es 666. Y en ese contexto entonces aparece en el capítulo 14 la contra de lo que se está haciendo a nivel de Babilonia, de los engañadores de la tierra que tienen su vestimenta, perdón, abiertamente de autoridad civil, como son los reyes de la tierra, y aquellos engañadores que están vestidos de religioso, sean en iglesias católicas o sean en iglesias protestantes. De las demás religiones no diríamos porque de por sí están fuera de lo que menciona la Biblia. No tienen a Jesucristo como él mismo dijo que es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de él. Así que están de por sí fuera.
para poder entrar en el servicio de Dios, como dice Apocalipsis 13:8, pues que su nombre sea escrito en el libro de la vida, deben servirle al Cordero, deben entregarle su vida a Jesucristo, aunque se queden en su religión. Al fin y al cabo pasa lo que siempre pasa, que le dan persecución, tanto a los que están en esas religiones musulmanas, que son las más radicales, como dentro del mismo cristianismo, que no es una cosa del pasado. En Chiapas, en México, están todo el tiempo acabando con los evangélicos y protestantes allá. ¿Por qué? Porque no les sirven al catolicismo, y esa es una comunidad bien, que decimos, atrasada y fanática en cuanto a lo religioso, poco tolerante, y cuando ha sido incluso aupada por los sacerdotes, pues entonces le han incluso quemado la casa a aquellas personas que no son católicas o que predican algo distinto al catolicismo. Y eso es lo que se viene con un poquito más, con un poquito menos de sazón para el mundo entero cuando se tenga el poder y no se esté obedeciendo a lo que manda la bestia de manera directa o a través de sus hijas que repiten el mismo discurso, y todas están exaltando el domingo como día de reposo porque lo manda el Papa a través de la encíclica Laudato Si. Entonces hay noticias del Oriente que espantan al rey del norte, que es la figura que se usa en Daniel 11, versículos, lo que estoy citando, 44 y 45, para referirse a la bestia que surge del mar. Es el mismo poder. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el rey del norte, la bestia que surge del mar, es el mismo papado resaltando un aspecto u otro de su fase, de su tiempo, de su obra, etcétera. Así mismo como se hace con Cristo, se refiere a él como Padre eterno, príncipe de paz, como un cordero, como un león. Muchísimas figuras hay para Jesucristo. Y ese mensaje dice aquí en el versículo 6, el mensaje de los tres ángeles, el primero, se manda a predicar el evangelio eterno. No hay cambio en lo que decimos, y es de que Cristo es el camino al Padre, la solución. Y nadie va al Padre por él, y ese mensaje llega al mundo entero, pero en el contexto de lo que la Biblia llama la verdad presente. Y esa verdad presente se detalla en el versículo 7, cuando también en altavoz se le dice a los hombres: témanle a Dios y denle gloria, el mismo lenguaje que usa Salomón en Eclesiastés capítulo 12, cuando se refiere a los mandamientos de Dios. Y precisamente dice aquí que la hora de su juicio ha llegado. Cuando vamos a juicio es porque se nos va a pasar causa, se nos va a pasar un proceso de investigación en base a una ley, en base a una norma. A ver si se cumplió, a ver si no, si tú sales entonces vencedor o sales condenado. Y también se dice entonces que debemos adorar a aquel que es el creador. Y se usa el mismo lenguaje de los versículos 8 al 11 del capítulo 20 de Éxodo, donde se refieren al cuarto mandamiento. Y eso es muy significativo porque es precisamente el mandamiento que tiene que ver con la adoración. Otro ángel sigue diciendo, anunciando la caída de Babilonia. La caída de Babilonia porque le ha dado al mundo entero de sus doctrinas, hasta lo sumo, y ha embriagado a todo el mundo, y la gente está ahora vuelta loca por los negocios que se hacen en Babilonia, que son multimillonarios. Los magnates de la tierra lo detalla más en Apocalipsis 18. Por la farmaqueia que se le da al mundo entero, a través de la cual se engaña, Apocalipsis 18, 23. Y vamos a poner en pantalla el diccionario que ya le dejé, aunque no, creo que se ve pequeño, pero por lo menos se ve. Farmaqueia, esta palabra aquí se usa como, se traduce como hechicerías. Vamos a ponerlo, voy a tener que hacerlo como me lo sé más. Y buscándolo por aquí, la palabra en griego. Y es esa palabra, ahí la tienen en pantalla. Ahí, la G5331. El texto dice, hablando de Babilonia, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, farmaqueia significa medicación, farmacia. Ahí lo estoy resaltando arriba a la derecha, encima de mi cabeza.
una extensión de magia o hechicería. Decidieron traducir hechicería, que no estaría mal, e iría quizá más de acuerdo a los tiempos en lo que se tradujo esto. Pero por extensión sabemos entonces hoy que se refiere a fármacos, a medicamentos. A través de los medicamentos la gente anda vuelta loca. Y medicamentos tan sencillos como los ibuprofenos, y hay otro también famoso que se usa mucho, ahora se me olvidó el nombre. Pero todo eso le cambia la tonalidad a la gente. Y más ahora que esta farmacia se está poniendo a nivel de puya dentro de nuestro cuerpo, sin saber la gente qué hay ahí ni qué hace eso. Bueno, yo le puedo decir que hace mucho de eso, porque si van a Telegram, y aunque no lo voy a poner en pantalla, pero sí le voy a dar el nombre del canal. Hay un canal muy bueno que se llama Anastasi91. Voy a compartir el enlace ahora mismo en el Zoom y lo voy a poner también en la página de Facebook Anastasi91. Ahí usted puede ver, y voy a poner el otro ya que abrí el Telegram. Se llama Sol, Trinity Sears Mola. No sé qué significa eso, pero ahí le ponen todos los efectos de la puya con, lo puse en los dos sitios, con recorte de las noticias. Que no es que aparece alguien hablando como estoy yo aquí, de que farmacia, que hechicería, dándole esa aplicación, que usted puede creerlo o no, pero así está ahí, eso es lo que significa. Sino que te presentan entonces en el recorte lo que yo le mencionaba el otro día de la repentinitis. Murió de repente, le dio un infarto, se descompensó, chocó, que se, todo. Gente que se muere hoy y aparecen entonces ahí lastimosamente poniendo las declaraciones públicas que hicieron cuando se apoyaron y promocionando eso. Triste caso, pero ahí está cómo entonces el mundo entero, volviendo a Apocalipsis 14, versículo 8, se anuncia la caída de Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. La gente está aturdida en la mente por la farmacia y por la doctrina, y no llega a conciliar lo que Dios quiere, que es un procesamiento inteligente, y para eso también necesitaría calma y paciencia, de la verdad bíblica y los engaños de Satanás, sea que le vengan directamente a través de un ángel, a través de una forma sobrenatural, o a través de los líderes religiosos que tan moda están hoy en día. Y usted entonces pueda tomar una decisión inteligente basada en la palabra de Dios. Y ahí se llega entonces a la advertencia del capítulo del versículo 9, donde se dice que si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y esos que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. No tienen sábado. Si van a la lista de temas, el que dimos aquí el 24 de diciembre, que está antes del tema 9, después del tema 8, se llama el mensaje final de Dios. Ahí está en la página de bit.do/prédicas, lo pueden encontrar todo. Entonces eso nos lleva a ver lo que es la eternidad de la ley de Dios. Y ahí le damos el centro de lo que queremos resaltar en esta noche, y es que la ley de Dios es eterna. Por ejemplo, vamos al Salmo, si estoy en pantalla bien. Salmo 19, versículo 8. Yo no creo que me frisé, pero por lo menos mientras la voz salga bien no hay problema. Dice allí: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso dice el Salmo 19:8. El 119:96 dice: a toda perfección he visto fin, extenso sobremanera es tu mandamiento. Es bastante amplio el mandamiento de Dios. El 19:7, aunque no lo tenía ahí, bueno, tengo un orden distinto a quizá el número del Salmo.
Pero dice aquí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y todas las personas que ustedes han conocido, que leen la Biblia y se dedican a leerla para aprender la voluntad de Dios, pues ven cómo le cambia no solamente el comportamiento, convierte el alma, convierte a la persona, sino también le da hasta sabiduría donde usted cree que no había. El 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué le parece? Tu ley la verdad. Romanos 7:14. Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Vendido bajo pecado, mientras que la ley es algo espiritual. Y el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, Dios también es santo, y el mandamiento es santo, y es también justo, y es también bueno. También tienen, como hemos visto aquí, entonces las mismas características que se mencionan en la Biblia de Dios. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este mundo, que somos carnales nosotros, y este mundo tiene otro pensar. Cristo lo dijo, que no era ni de este mundo, y ustedes piensan como el príncipe de este mundo. Entonces dice, mira, a través de Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Qué es lo que debe cambiar entonces? Nuestra alma, nuestra persona, nosotros. Y aunque el cuerpo no podemos cambiarlo del todo siempre, no tengamos el tiempo para eso, me refiero a poner en práctica la reforma por salud, como por ejemplo el ladrón en la cruz, que no tuvo el tiempo para eso. Pero sí hay algo que podemos cambiarlo siempre y está en nuestro poder hacerlo. Es decir, tomando la decisión que es nuestra mente renovarla. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como vemos aquí, usa los mismos términos, tanto para la característica que tiene Dios como para su ley, porque la ley es un reflejo del mismo. Dice 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son malos. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hizo, más de 300 profetas, Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha, mi hermana. Ah, ok, parece que Charlie ha tenido algún inconveniente Sí, le fue con largo. el, estamos con el internet. ¿Estás ahí, Charlie? Sí. Adelante. No sé quién fue que dijo que se le fue la luz, por eso no fue lo que pasó. Algo pasó, pero te estamos escuchando. Sí, se nos fue la luz. Pero vamos a seguir entonces con el audio, aunque volvió en un ratico, vuelvo de nuevo con la computadora. Mientras tanto, decíamos, ahora se me fue la luz, mira, después que me quedé y entrando aquí me acordaba. Eh, Cuando Cristo vino, bueno, a cumplir la ley y los profetas. En el versículo 18 dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Sí, ya decía yo, más de 300 profecías mesiánicas, donde describían la obra de Cristo, la obra que haría, quién vendría antes que él, dónde nacería, el nombre que se le pondría, su significado, etcétera, etcétera, etcétera. Se describían entonces en la ley, en los profetas, es decir, en las escrituras, de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y ahí entonces vamos a pasar
a esa ley cuando Dios la da en Éxodo capítulo 20. Creo que un ratico, me yo arreglando la cámara para poner la cámara de nuevo, que ya creo que el internet local va a entrar. Para poner entonces en pantalla Éxodo 20. Ya estamos casi de vuelta. Y veamos entonces la ley de Dios y un cuadro interesante donde vamos a captar con más claridad qué es lo que Dios quiere. Ver. Creo que ya entré de nuevo a internet por el otro lado. Segundito. A ver, te estamos escuchando. Sí, hasta que yo no vea la cámara ya me di cuenta porque está conectada a través del Wi-Fi. Sé entonces que no tengo conexión. Pero mientras tanto estoy transmitiendo el audio por Zoom. Ok. Y vamos a ir ganando tiempo. Y vamos a ver los 10 mandamientos. Déjame ver si yo pongo un cuadro aquí juntamente con la Biblia, ¿verdad? Donde tengo o donde tenía presentado el diccionario. Voy a poner aquí un cuadrito para que veamos ese principio que se resalta en cada mandamiento. Voy viendo este cuadro aquí. Ahí sí. Bueno, cuando llegue el internet de este lado, vamos a ver. Y ahí aparecerán uno al lado del otro. Igual todavía no tenemos internet local. Pero, bueno. El mandamiento número 1, Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí, cuando se nos menciona no tener dioses ajenos, se nos está presentando el principio de la exclusividad. Y con esto vamos a detallar de que los 10 mandamientos, como venimos diciendo, que son eternos, no, cuando uno dice, acá, pero si son eternos, ¿qué pasa? Se le decía a la persona antes de que entrara el pecado, por ejemplo, en la tierra, no matarás, que yo no sabía lo que era matar, ni tampoco lo habían experimentado, ni lo habían visto. El mismo Satanás, cuando todavía era Lucifer, el Lucifer de la mañana, que no sabía todavía lo que era el pecado, puede decir que esto es eterno, y tú decir, bueno, que tú me dices, de no matarás, por ejemplo, de no robarás. ¿Cómo explicamos eso ahí? Y en realidad lo que se presenta en los 10 mandamientos son esos 10 principios que son como Dios, son eternos. Y yo voy a tomar prestado de Ellen White una forma muy buena en que ella explica esto. Ya me estoy esperando. Sí, tengo internet, no sé. Ya sé. Me voy del Zoom por aquí y Sí, buenas, sí. Hola. ¿Se nos ha ido Charlie otra vez? Ok.
Estamos de nuevo ya. Charlie, Charlie, estás aquí otra vez, señores. Por favor, un poquito de paciencia. Entendamos que esto es en vivo y directo. Ahora sí, Charlie, te Ahora sí, vemos. Ahora ya sí. tenemos todo aquí. Perfecto. Ahora sí, está martillado. Para adelante. Entonces, cuando le leí el primer mandamiento de no tener Dios ajeno delante de mí, vemos que lo que está al principio es de la exclusividad. Y decíamos que, bueno, en un mundo de seres perfectos, hasta en el mismo ambiente de Adán y Eva, que no sabían nada de lo que era el pecado, tú decirle, ven acá, no mate, no robe, pero ellos no tenían ese concepto así, del no matar, del no robar, del no tomar el nombre de Dios en vano, sino que tenían, ¿qué cosa? Por ejemplo, en el primer mandamiento, que Dios le diga a ellos que no sabían de nada de lo malo, oye, no tenga dioses ajenos delante de mí. No, lo que se le mostraba era el principio de la exclusividad. Yo debo ser lo primero en tu vida porque yo soy Dios y me lo merezco. ¿Quién no puede ser lo primero en tu vida? Tu esposa, Adán, por ejemplo. Ahora, ella sí debe tener su sitial. Tus hijos sí deben tener su sitial. Tu madre, tu trabajo, tus ingresos, tu salud, tu bienestar. Todo lo que es tuyo. Mira que estamos poniéndolo muy en la gente, pero yo debo ser lo primero en tu vida. Miren, donde hay alguien que lo primero de él en su vida es Dios, él es el último de todo. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo que conocemos las personas así, y no nos vamos a incluir, por lo menos yo no me voy a incluir de que sea así, pero estamos aspirando a llegar ahí porque ahí es donde debemos llegar, lo que Dios nos pide. Cuando Dios es lo primero en nuestra vida, luego nosotros queremos poner a los demás por encima de nosotros. Creo que Pablo que dice una idea más o menos parecida a esa, honra, la debida honra quien honra merece, o tratando a los demás mejor que a vosotros. Pero eso le sale a uno de manera natural y de manera sana. No hacerlo como un disfraz o un trato de tú querer luego buscar algo con alguien, sea que te pueda dar algo o no. Porque mucha gente lo hace con alguien que le pueda dar algún beneficio de dinero, de trabajo o lo que sea, de algún tipo de relación, pero no. Dios nos dice, mira, yo quiero que yo sea lo primero en tu vida y entonces tendríamos que tener un contrato de exclusividad. Tú no le puedes dar mi lugar a nadie. Cuando eso no ocurre, entonces hay un problema en la relación del ser humano con Dios y también consigo mismo, porque se rompe ese principio de exclusividad que Dios nos pide por precisamente nuestro bienestar espiritual y el de los que están alrededor de nosotros. Entonces, ese primer precepto nos dice que Dios debe ocupar un lugar exclusivo, ¿sí? Un lugar único, un lugar preferente y especial en nuestra vida. Y eso es lo primero que Dios quiere y de ahí ya mana todo lo demás. Cuando nosotros ponemos eso en su debido lugar, pues no hay nada donde no nos vaya bien, aunque estemos en apariencia mal, sea tan encarcelado, sea tan muriéndonos de hambre, cosa básica como esa, porque Dios es lo primero en nuestra vida y sea que lo entendamos o no, muchas veces lo entendemos de una vez, otras veces no, pues estamos bajo el dominio y la voluntad de Dios y lo que nos pasa aunque no lo entendamos es para nuestro bien y o el de muchísimas personas que vienen detrás de nosotros. Por eso ese principio que se ve ahí en el primer mandamiento es el de la exclusividad. Luego en el versículo 4 dice, no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero también entonces hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. En ese segundo mandamiento tenemos entonces el principio de la fidelidad, algo que deben ser todos los seres que Dios ha creado. Fiel. No se puede ser fiel a alguien que uno no ama, como en el caso de nuestras esposas, por ejemplo, nuestro cónyuge. Si usted lo ama, entonces usted le es fiel. Y ese mismo principio, esa misma relación, perdón, que se ve con nuestras esposas, con nuestros esposos, principalmente, que es lo que mejor puede ilustrar eso,
también ilustra la fidelidad hacia Dios. Si tú a tu cónyuge lo estás mirando ahí, que sabe cómo te ha tratado, que sabe todo el comportamiento que tiene, que sabe tu historia de enamoramiento, de chulambrería, de todo, y también de ayuda mutua, sea querida o no, requerida o no, buscada o no, es decir, que estuvo contigo en la buena, en la mala, etcétera. Entonces, si a ese que tú estás mirando y sabe todo lo que pasaste con él, no le eres fiel, imagínate a un Dios a quien tú no puedes ver. Entonces, el segundo mandamiento nos dice que debemos rendirle fidelidad a Dios. Además de que Él sea lo primero en nuestra vida, debemos serle siempre fiel, a pesar de. No, que ahora, qué sé yo, ¿qué es lo que la Biblia me da ahora para yo poder separarme de esta mujer? Bueno, la muerte, que de por sí ya te queda separado por la eternidad, o mientras vida tenga, mejor dicho, o la infidelidad. La infidelidad, que fue lo que Jesús reconoció como causa justificada de un matrimonio, de romper el vínculo del matrimonio. La infidelidad. ¿Qué les parece? No otra cosa, no una incompatibilidad de caracteres, por ejemplo. No que ahora estamos peleando, no que ahora se me puso vieja, que se le cayó el cabello, qué sé yo, o viceversa, lo que puedan decir las mujeres de nosotros. Que ahora el hombre está aburrido, lo que sea, no sé. Que antes salíamos esto, ya no salimos nada, bueno, que ahora me pasó tal cosa, que me estaba enamorando, bueno. Una justificación, entre comillas, para no cumplir nosotros el principio de la fidelidad, en especial a nuestro cónyuge, que también entonces sería lo mismo para con Dios. Señor, pero es que me están poniendo aquí elegir entre esto o aquello para yo poder seguir viviendo, para poder seguir asistiendo a la iglesia, o para poder seguir en tal condición en la sociedad, ¿no? Debe serle fiel a lo que dice Dios, y eso es lo que presenta el segundo mandamiento. Entonces, ese precepto implica amar al Señor para practicar la fidelidad hacia Él. Y asimismo esa fidelidad, como hemos venido diciendo, se extiende a las relaciones humanas. El tercer mandamiento dice, vamos a poner en pantalla, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no lo dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí tenemos, ¿qué cosa? Reverencia, respeto, una reverencia santa. Y eso viene como un mandato, no como una opción. No tomarás el nombre de Jehová el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un mandato que nos están dando. Miren, Ellen White, por cierto, dice, y ahorita iba a poner una cita de ella que mostraba el asunto de los principios, pero vamos a poner esta de la reverencia. Y déjame ponerlo aquí que quede, se ve, que quede en la pantalla. Dice que Dios ha de ser reverenciado. Está en la educación, página 237, a la vez citado del libro Conducción del Niño, página 510. Dice, la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. ¿Dónde está Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué es todo lo que Él ha hecho? ¿Le voy yo a temer al hombre que amenaza con matarme, con quitarme el pan, la comida, que no dejarme comprar ni vender? Que viene airado, que como Jezabel, que y mañana Elías, y si yo no lo mato, qué sé yo, tirada de cabeza, y se la comieron los perros, la sangre con todo, por bocona y por hija de Satanás. Pues el corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado con esta sensación del invisible. Y esa palabra me acuerda a una canción que escribió mi cuñada, Mirando al Invisible. La voy a compartir luego ahí en el chat de Facebook, el enlace a esa canción. Aunque me tumbaron el canal, no estaba eso ahí hace mucho tiempo. No por algo raro, sino que parece que por el tiempo que no accedía a él. Me lo tumbaron el otro día, porque fue con otra cuenta que lo hice. Pues ahí entonces tenemos ese principio de la reverencia. Se nos da por mandato y ya sabemos entonces lo que debería inspirar esa grandeza de Dios y esa omnipresencia de Él, que Él está con nosotros, o escuchemos su voz o no,
se deje sentir o no, o dudemos de que Él está con nosotros o no. Está todo el tiempo al timón. Está en nosotros entonces reconocer eso. Entonces, la profunda muestra de respeto y de consideración a nuestro Padre Celestial y todo lo que Él representa, por ejemplo, su templo, las autoridades que Él designa dentro de la iglesia y en la sociedad, su palabra sobre todo, deben entonces ser parte de la vida de un verdadero hijo de Dios. En especial su palabra y las autoridades que Él ha designado es algo esencial para nuestra vida. Algo que también debemos extenderle nuestra reverencia por extensión de este mandamiento. Luego entonces tenemos el mandamiento número 4. Dice aquí el versículo 8 de Éxodo 20. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda es el sábado de Jehová tu Dios, ni tu ganado ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por la cámara parece. Bien, volvemos aquí, disculpen. Seguimos leyendo el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová, que leíamos en Apocalipsis 14, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Principio que tenemos ahí, el que hemos venido discutiendo en toda esta serie en Apocalipsis 13, que es el de la adoración. El problema en el cielo fue por la adoración y el problema en la tierra desde el inicio y hasta el final es por la adoración. Ya lo vimos al inicio también del tema, en el capítulo 3. Entonces, ese mandamiento referente a la observancia del sábado nos dice que es necesario adorar a Dios porque Él lo amerita siendo el creador de todo. Y encima de eso, cuando leemos el relato bíblico, también se nos añade de que Él es nuestro redentor y la observancia del sábado en Deuteronomio, ahora no recuerdo la cita, se nos da como causa de eso, de que también debemos guardar el sábado para adorar a Dios porque Él también nos redimió, además de que nos creó. Nos hizo y nos rescató de la mano de Satanás donde habíamos caído. Así que ese día existe para rendirle adoración a Dios de manera especial. Si no adoramos a Dios, entonces no estamos guardando el precepto divino. Y ese es el mandato también que se observa en el cielo por los seres celestiales o en los otros mundos que adoran a Dios en la hermosura de su santidad y así lo han hecho por siempre. El sábado aquí para nosotros en el ciclo terrenal de 7 días es en el cielo. Tiene la duración de 1000 años. Ya eso lo hemos dicho varias veces aquí por asunto de tiempo. Me faltan todavía los otros 6 que le quiero dar rápido. Pues no lo vamos a buscar la cita. Por ejemplo, 31:18 de Segunda de Crónicas, etc. Pedro también dice en Segunda de Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que ya pasó. En el cielo, el día dura 1000 años. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero Satanás tiene 6 días donde ha estado con su travesura y su rebelión. Y el séptimo día, como debe guardarse leyendo la Biblia, cuando dice, y la tierra guardó todo su sábado, que es lo que venimos relatando, y que no había guardado los 490 años que duró, que había durado el pueblo en la tierra prometida, entonces le dieron 70 años de cautiverio en Babilonia, y ahí la tierra guardó los sábados que no había guardado. Asimismo, esta tierra que nunca ha guardado los sábados que le corresponden, en eso ya hace 1000 años de creación, va a guardar sus sábados en el séptimo milenio. Cuando Cristo venga entonces, y 1000 años después, entonces la tierra guardará su sábado. Tremendo, ¿verdad? Es el mismo principio que está ahí. En el cielo los días duran 1000 años. Y ese mismo principio, esa misma relación se trasladó aquí a la tierra en lo que tenemos lo que se conoce como la semana de la creación. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ese mandamiento
nos resalta el principio del respeto a la autoridad. Y ahí se nos dice que debemos tener el respeto a las autoridades, sean nuestros padres, los maestros de la escuela, las autoridades, ministros, jueces, policías de la sociedad civil, etcétera, los gobernantes, los presidentes, aunque sean muy malos, aunque sean satánicos, tenemos que tenerle por lo menos un mínimo de respeto, mientras no se metan con las cosas de Dios, pues no es que le faltemos respeto, pero sí se puede denunciar tal como lo hacía Juan el Bautista. Entonces no se dice que debemos estar de acuerdo con ello en todo, pero sí que debemos guardar el respeto en todo momento porque representan la autoridad divina. Eso lo dice Pablo en Romanos, no recuerdo la cita, discúlpeme que no la tengo a mano ahí. Dice que las autoridades por Dios son impuestas. Romanos 3. Romanos 3. Bien, no quiero salir de los 10 mandamientos aquí para avanzar más, pero gracias por la cita, mi hermano, que nos ha dado la cita ahí. Bien, entonces ellos representan esa autoridad divina y si ellos lo hacen mal, Dios le va a pedir cuenta a ellos. Dios le va a pedir cuenta a ellos de lo que hicieron o dejaron de hacer. El sexto mandamiento, no matarás, se nos resalta la preservación de la vida. Y entonces decirle a un ser inteligente, un ser de mayor inteligencia que nosotros, incluso cuando fueron creados nuestros primeros padres, Adán y Eva, mira, preserva la vida, está bien. Él quizá nunca hubiese pensado en la muerte, aunque pudo haber pensado en algún momento y que sería lo contrario de la vida. Digamos Satanás, que sabía mucho y se quiso ir por ahí. Y aunque no entendiera eso del todo, pero lo pudo haber contemplado. Y aunque él no sabe todavía lo que es la muerte, al menos no la física, sino la espiritual, pues va a saber luego cuando dure miles y miles y miles y miles de años quemándose y al final se ha consumido por el fuego eterno. Va a ser el último que se consuma. Por eso que la Biblia dice por los siglos de los siglos, va a durar muchos siglos quemándose. Eso es increíble. Pero bien, ese sería otro tema. Entonces ahí está el principio de la preservación de la vida. Entonces nosotros no debemos acabar con la vida, sino que debemos preservarla y eso es un mandato divino que nosotros entonces por extensión debemos cuidar nuestra salud. Nuestra salud nosotros no se la podemos dejar a ningún tercero, ni siquiera a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mi gobernante. No. Y todo lo que es un mandamiento directo de Dios y están en los de mandamientos, yo soy responsable en primer lugar. Yo le debo un respeto a la autoridad. Pero la autoridad no puede mandarme algo que entre en contraposición del sexto mandamiento, por ejemplo, que es el de no matarás, que me manda a preservar la vida. Así que si yo entiendo o veo o se prueba que algo va en contra de mi salud, en contra de mi vida o de un tercero, tengo todo el derecho divino, y hay sociedades que esto lo reconocen, otras no tanto, pero tengo todo el derecho divino a no cumplir con eso, a denunciarlo y a luchar por la vida. Eso me lleva, por ejemplo, a una causa de algo moderno que pueda ser, por ejemplo, relacionado con la farmaqueia y a ir en contra de eso porque entiendo que está atentando contra la vida mía o de los seres que se ajusten a eso. Y harto estamos de hacer eso aquí ya en los 2 años y pico, en los 2 últimos años y pico que hemos estado luchando contra eso. Así que es un imperativo divino de que debemos mantener la salud de nuestro organismo y de lo que están bajo nuestro círculo de influencia. En nuestra primera instancia, nuestra familia y también si tenemos autoridad social, es algo que Dios exige de nosotros. No cometerás adulterio, versículo 14. Allí se nos resalta la pureza de la vida. Honroso sea a todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, los hijos de Dios no destruimos, sino que más bien edificamos y construimos caracteres dignos del reino de los cielos. Y para eso, ese séptimo mandamiento nos manda a incentivar en nosotros la pureza de la vida en todas las relaciones que tenemos. En primer lugar, con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, también con nuestros hijos, con los negocios que hacemos, mantener la cosa clara, no ligarla, y todo por ahí de manera extensiva. Entonces, eso también nos lleva a nosotros cuidar lo que ingresamos a nuestra mente a través de los 5 sentidos, en especial la vista y el oído. En Filipenses 4:8 dice todo lo que es justo, todo lo que es bueno, lo amable, en esto pensar, etc.
Otra característica de ahí. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, la mente, porque de él mana la vida. Entonces esa pureza mental, física y en las relaciones con los demás se nos exhorta en ese séptimo mandamiento. Luego tenemos en el versículo 15, no hurtarás, o el principio de la integridad. Entonces, ahí se nos manda a vivir una vida caracterizada por la honradez, por la decencia, tanto en el trato propio como con los demás. No de ejemplo, por ejemplo, no se le esas posesiones materiales o morales que son ajenas, nosotros debemos respetarlas y mantenernos alejados de eso, porque el mandamiento nos dice, no hurtarás, lo que es suyo y lo que es ajeno es ajeno. Entonces no debo meterme para allá. El siguiente mandamiento nos habla a no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. O ahí está el principio de la veracidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es lo que dice. Perdón, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Él es asesino del principio. Él es el padre de toda la mentira, dice la Biblia. Entonces, ahí se nos resalta el principio de la veracidad. Debemos conformarnos siempre a la verdad. Y la verdad sobre todo es la palabra de Dios. Y entonces Dios da también una advertencia terrible a los que cambian su palabra, ya sea quitándole o añadiéndole. Al que le quita dice que le va a quitar el nombre del libro de la vida y al que le añade le va a traer encima toda la plaga que tenga el Apocalipsis. Terrible en ese libro. Cuando me voy en contra de la verdad porque alguien la predique que no me agrade o lo que sea, o le hago la contra por la razón que sea, negocio que tenga, interés, lo que sea, pues estoy yéndome en contra del falso testimonio. No permitir a la persona que presente su testimonio es como estar obviándolo o no dejar que tenga una justa defensa. Y también entonces estoy presentando solamente una parte de la historia y estaría también dando un falso testimonio. Cuando usted va a hacer un juicio, debe escuchar las dos partes y debe darle igual de oportunidad a las dos partes de que se expresen. Yo que he sido víctima de un grandioso juicio amarañado, puedo decirle bastante de eso. Se me condenó en mi ausencia, nunca se me llamó para escuchar mi testimonio. ¿Qué le parece? Y me refiero al ámbito eclesiástico. Cuando se me llamó ya fue para darme el último toque, pero las cosas se revertieron en otro sentido que no era el que esos hijos de Satanás querían. Y bueno, aquí estamos todavía. Pero entonces eso se condena, actividades como esas, en ese noveno mandamiento, de no hablar falso testimonio contra tu prójimo, la veracidad. Y el último, que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos resalta el principio de la satisfacción, no la conformidad. No es que, bueno, yo estoy pobre y esto es lo que tengo, como se lo vende a muchos en el mundo entero, especialmente a través de las autoridades religiosas, que son las que ayudan mucho a eso, ya sea por costumbre, tradición o instrucción de los gobiernos y también de los mismos gobiernos. Utilizan mucho a Dios. Si así Dios lo quiso, no, a lo mejor así Dios no lo quiso. Y yo hago todo lo que yo pueda para mejorar mi condición física, mi condición económica, mi condición espiritual, mi condición de beneficio general, la mía y de la de los míos. Ahora, si no puedo, bueno, pues ya habrá una razón, pero yo hago mi asunto de mejora. Y ahí entonces trato de que mejore todo el que está a mi alrededor. Y escuchamos millones y millones y millones de historias del día a día a través de la historia de la humanidad, donde eso ha ayudado a que cambie, a que se mejore la vida en general a través de descubrimientos científicos, de la salud, de la economía, de todo. Pero todo eso entra ahí que si yo lo que tengo es esto, yo debo estar satisfecho con lo que Dios me ha permitido tener. A lo mejor yo teniendo otra cosa,
y eso no lo llevo al sentido del conformismo, sino de lo que es una posibilidad, pues mi fin sea otro. Yo siempre he pensado en muchas alternativas que pudiera haber tenido en mi vida. Si en algún momento hubiese pasado algo que yo estaba buscando que pasara, sea de satisfacción personal, de consecución de bienes, de alternativa de vida, y digo, "Vaya, ¿qué hubiese pasado si tal cosa, lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo deseaba, no estuviera así, a lo mejor estuviera bien, mejor en otro sentido, pero si hubiese pasado tal cosa y no me voy un poco más atrás, ¿verdad?" Entonces, tú te equilibras ahí, tú haces todo lo posible siempre para la mejora, pero sí debes tener la paz con Dios de tú tener lo que tienes y de que el otro lo dele de él, lo dele de él, y entonces respetarle eso. Y eso nos exhorta a vivir felices con lo que tenemos. Si nosotros tuviéramos esa perspectiva, tanto de nuestro día a día como del futuro, qué distinta sería la vida para todas las personas en esta tierra. Entonces, esos 10 mandamientos, ya vamos terminando aquí, son lo que en Apocalipsis 14:12, que nos dice que esos santos que están en el tiempo del fin tienen paciencia, porque guardan esos mandamientos que ya nos delinean bastante el estilo de vida que llevaría una persona que lleve esos principios como norma de vida, como base. En especial porque le tienen el respeto a Dios. Y eso era lo que pasaba con Daniel, que cuando buscaron para entramparlo, no encontraron nada en la vida de Daniel para poder entramparlo. Y tuvo entonces que inventarse una ley adaptada que era contraria a los principios, tanto divinos como sociales, para poder entrampar a Daniel. Se hizo una ley para adorar a un hombre que no andaba buscando ni siquiera ser adorado. ¿Eh? Todo para poder acusar a Daniel. Pero ya ese también sería otro tema. Entonces, asimismo, nuestra vida en este tiempo del fin debe ser de tal manera que seamos intachables en vida, sin esperar a que Cristo venga. Y eso es lo que va a condenar a la sociedad. Que cuando quieran salir de nosotros y nos quieran acusar de ladrones, de blasfemos, de esto, de lo que sea, no van a poder encontrar porque nosotros tenemos un estilo de vida que ya venimos practicando. Dios nos ha ayudado, ha transformado la ley de Jehová el alma, al hombre que pone estos principios por obra, y nos ha hecho ser diferentes. Y se ve esa mejoría en nosotros, que como Pedro le decían, pero tú también eres de lo de ellos, mira, tú hablas como ellos. Y Pedro, que quiso salirse debajo de un camión, la patada como fuera de un camión, entonces empezó a maldecir. Él sabía muy bien ya cómo había cambiado, cómo era su vida antes de pescador malediciente, y volvió a eso de nuevo para querer mostrar que él no era así. Pero esos principios, ese pacto eterno se ponen allí. En Apocalipsis 13 se tiene especial animadversión con el principio de la adoración y va relacionado directamente con la observancia del sábado. Y ya entonces, en la próxima entrega que nos tocaría, si Dios quiere, el 20 de enero, el próximo viernes, no el 13, sino el 20. Entonces, ahí vamos a ver ya definitivamente la relación entonces de toda esta ley de Dios, ahora en especial lo que es el sábado, y la relación que tiene todo esto con Apocalipsis 13 y la marca de la bestia y el sello de Dios. Comentarios, preguntas, etcétera. Un minuto para eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Hasta donde hemos tratado este tema en esta noche. Yo sí que quería, Charlie, agregar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, refiriéndonos al mandamiento de no matarás, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, que no solamente una persona se convierte en homicida utilizando un arma, un objeto para agredir a otro, sino que podemos matar de muchísimas formas. Yo recomiendo la lectura del capítulo 27 del libro Patriarcas y Profetas. De verdad
que ahí va al detalle también, nos habla de los 10 mandamientos. Y Elena White es clara cuando dice también que toda injusticia que uno cometa que provoque dice ella, abreviar la vida de otra persona, un acto injusto que nosotros hagamos, esa persona fallece, pues también se cuenta como un asesinato. O sea, que gracias a Dios que a ti no te pasó nada con ese juicio, pero ese juicio injusto, pero que te hubiese dado un patatú por esa injusticia, porque juzgar a alguien que no está presente o yo qué sé, eso es una injusticia terrible. Y también en cuanto al adulterio, todo lo que queremos saber, no nos compliquemos la vida. La gente se está complicando muchísimo la vida con eso actualmente, en el asunto del adulterio y los divorcios y todo eso. Está clarísimo, Mateo 5. Busquemos ahí cuáles son las pautas que Jesús trazó en cuanto al divorcio, Mateo capítulo 5, ahí habla Jesús, dice, ¿por qué debemos? Una persona puede divorciarse y todo aquello. Muy claro está. O sea que súper interesante, los 10 mandamientos tan despreciados, Charlie, tan echado a un lado por ese vino que Babilonia está dando a beber a muchos. Y cuidadito, si nosotros estamos incurriendo como somos, como dice el White, somos hoy los guardadores de la ley de Dios, lo que tenemos que poner la ley de Dios en alto, estamos incurriendo en algunas faltas con respecto al sábado. Ojo con esto, porque Babilonia está dando a beber su vino, como decimos en buen dominicano, a troche y moche, confundiendo con su falsa doctrina. Y nosotros no podemos imitar a Babilonia en nada en lo absoluto. Así es que cuidemos de no dañar el sábado, sobre todo, ese santo sábado que es del Señor, no le pertenece a nadie más. Y hoy, Charlie, y mis amigos que están aquí, vemos cómo el sábado se le está adjudicando otro tipo de dueño, porque hoy el sábado es de muchas cosas, que no se le llama el sábado del Señor. Entonces Dios lo justifica, no, porque tú sabes, pero la semana tiene 6 días para llamarle a cada día como nos dé la gana. Digo yo, ¿eh? Le podemos llamar al domingo, lunes, martes, como nos dé la gana. Ahora el sábado es el día del Señor y así tiene que ser enseñado, así tiene que ser mostrado a los que no conocen. Pero si le estamos poniendo nombre de otra cosa, pues apague y vámonos. ¿Qué vamos a hacer, Charlie? Dime. Sí, mira, Charlie, ¿qué tú opinas? como hemos visto hoy, los principios no son transformados por el tiempo, ni por ninguna circunstancia. Ahora, su redacción sí cambia. Por ejemplo, le podemos enseñar a un niño lo que es la masturbación de niño, ya de adultos se lo explicamos de otra manera, lo que es el robar. De niño le decimos pau pau, etcétera, eso no es bueno, pero ya luego le explicamos por qué, la consecuencia, lo otro. Y es lo mismo que ha pasado con nosotros y los 10 mandamientos. Se nos ha explicado, se nos ha dado de esta manera en la sabiduría de Dios con el no esto, no aquello, no lo otro, en la segunda tabla, la segunda parte. Y en la primera de los 4 mandamientos lo que tiene que ver con Dios, como ya hemos visto en esta noche. En cuanto al sábado, que por eso vamos a dedicar un solo tema de manera especial y ver ya la relación final que tiene con el capítulo 3 de Apocalipsis, quiero decirle que también una profecía dice de que se va a ir despreciando cada vez más y más. Y precisamente en esta semana, ya lo veremos ya luego más adelante, me enteré de una congregación donde ahora ya votaron, y para que tú veas lo que es el falso testimonio, ya votaron para hacer culto los domingos en la mañana.
No sé si ustedes están enterados, pero hubo una congregación en el 2015 que fue la que saltó así en el mundo entero adventista, porque en el 2015 la primera iglesia de Alabama en Estados Unidos, se llama así la primera iglesia adventista del séptimo día de Alabama, no sé si es la primera en el tiempo, sino se llama así The First Seventh-day Adventist Church of Alabama. Entonces se dedicó a hacer culto los domingos en la mañana. Cuando los adventistas no enteramos de eso en aquella ocasión, pues pegamos el grito al cielo. ¿Y qué es esto? Un culto domingo en la mañana. No vamos a estar recibiendo la marca la bestia por eso. Tampoco lo que lo hagan ahora lo van a estar haciendo, pero sí se van a estar preparando para recibir la marca de la bestia. Porque parece como que no queremos caer en cuenta que el asunto espiritual de la adoración viene reflejado en lo material en esa lucha del sábado y domingo, lo que venimos mirando ahí. Claro, está en Apocalipsis 13 que el problema es la adoración. Y hoy vimos bien detallados los 10 mandamientos y su principio de cada uno, para ver luego entonces la introducción del próximo tema, ir marchando, y ya le estamos dando la introducción desde ahora, cómo entonces el principio de la adoración cae no sobre cualquier mandamiento, sino sobre el cuarto. Y por eso es que nosotros los adventistas del séptimo día tenemos más de 100 años diciendo que por ahí viene el pleito final. Ahí Entonces, es que está el detalle, Charlie. Yo perdonen, pero es que a mí este tema, yo sé que tú vas a tratar este tema específico, que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nosotros no podemos estar echándole tanto agua al mensaje. No, porque tú sabes que los jóvenes, que aquello, siempre queriendo justificar lo injustificable, porque los tiempos modernos, que aquello y que lo otro, cuando realmente Dios no cambia. no Su cambia. palabra es eterna. Entonces, ¿por qué yo, que soy un miserable pecadora, tengo que coger la ley de Dios y darle un cambiazo o poner los matices o hacer cosas que lo que hacen es dañar y llevar a la gente, encauzarla prácticamente para la falsa, preparándola para la falsa adoración? Porque si yo no respeto el sábado hoy, ¿qué es lo que yo voy a respetar? Así Cuando mismo, venga el problema, no, cuando tú hombre, estás no. promocionando eso, de que buscando lo que era la excusa que daba la iglesia de Alabama en ese entonces, que para gente, que la comunidad, que tenía su domingo nada más libre en la mañana, entonces pudieran coger para allá. Oye, ni le llegaba el mensaje y causa confusión. Porque si hay algo que te caracteriza, entonces al tú hacer la competencia, sea directo o no, pues tú entonces estás promocionando lo otro. Los dominicanos somos de tal manera, las mujeres dominicanas son de tal manera, tal equipo, los fanáticos de tal equipo, los de tal partido, o este partido se caracteriza por llevar esta parte en la economía, en las actividades sociales, por poner miles de ejemplos en la vida diaria. Asimismo también son las denominaciones. Y nuestro nombre hace característica precisamente a esa verdad del cuarto mandamiento, del séptimo día. Somos adventistas que esperamos al Señor y somos del séptimo día porque, como dice en su palabra, en el cuarto mandamiento, observamos el sábado que es la señal entre Dios y su pueblo, como ya lo veremos en el próximo tema. No este próximo viernes, sino en el siguiente. Así que ya saben, hay que tener mucho cuidado con eso, que es la primera iglesia que me entero aquí en República Dominicana, o el primer caso, no sé si es la primera iglesia, pero ya lo que empezó allá, como yo siempre le digo, lo bueno y lo malo entran por ahí, por Estados Unidos. Y aquí en República Dominicana entra por la ACD, aunque ese es un caso de la A12, pero casi siempre por la ACD lo bueno y lo malo. Pues entonces ya ha llegado eso a República Dominicana. Y las iglesias que se metan en eso, por si acaso no puede ver el próximo tema por la razón que sea, se lo digo desde ya, están preparando a sus congregaciones para recibir la marca de la bestia, aún siendo adventistas del séptimo día y aún ustedes yendo a su congregación de los sábados en la mañana. Y ponen a abrir iglesias los domingos en la mañana, se embromaron. Se embromaron. Vamos a terminar aquí, Dulce, ya, porque el tema se ha extendido bastante. Sí, 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 Y ya ya el tema se entonces, entendió. en el siguiente tema, pues ya entonces veremos más esto del sábado y por contraposición el domingo. Ahí tengo en pantalla Efectivamente, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. no cambio. Por eso no hemos sido consumidos. Oremos, Así es. Padre.
Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda llegar de manera clara y precisa a las personas que están eh, con dudas sobre la eternidad de tu ley, de tus preceptos. Tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy, y por los siglos, y lo mismo se dice en tu palabra de Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado, y que la vida eterna consiste, Señor, en conocerlo a Él y a ti también. Por eso, Amén. Señor, sabemos que tú, así como diste el sábado un pacto, señal del pacto eterno, y esta ley, tú no viniste a cambiarla ni a abrogarla, sino a cumplirla. Pues entonces también queremos que se cumpla en nosotros para que podamos ser transformados y se pueda decir, mira, he ahí un verdadero israelita, he ahí un verdadero hijo de Dios en que no hay engaño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Concluimos con el himno 508. Dios les bendiga. Un feliz descanso.